Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Como siempre, depende de cuando escuches este episodio. Hoy venimos con un nuevo podcast de divulgación científica y venimos a hablar de varias cosas. Por un lado, de la biología sintética o también, como se conoce a veces, la ingeniería de organismos. ¿Y qué es esto? Bien, a grandes rasgos, el campo de la biología sintética lo que pretende es entender cómo funcionan ciertos organismos, cómo llevan a cabo sus funciones y a partir de ahí intentar modificarlos o crear otros nuevos que sirvan nuestros propios intereses científicos o tecnológicos. Ahora comentaremos algún ejemplo más destacado y para esta charla contamos hoy con un invitado de calibre como es Alfonso Rodríguez Patón, que es profesor y catedrático en la Universidad Politécnica de Madrid, jefe o director del Laboratorio de Inteligencia Artificial en la Politécnica y, como comentábamos antes, doctorado en computación con ADN. Y nada, bienvenido Alfonso, muchas gracias por participar hoy. Muchas gracias, Néstor. Muchas gracias a ti. Una pregunta que te quería hacer es, en la página de vuestro grupo de investigación, donde describís vuestros intereses y demás, hay una frase que me parece muy interesante en cuanto a reflejar lo que busca el campo de la biología sintética, que dice así, la biología es el nuevo hardware y software que se puede programar. ¿Cuál es tu visión o definición de este campo? Sí, bueno, claro, mi visión es la visión de un físico e ingeniero. Yo soy físico de formación, Ujú. ingeniero por mi trayectoria académica e investigadora. Sí. Y claro, los ingenieros miramos a la materia, en este caso al ADN, y a una célula como algo que podemos ingeniar, que podemos programar, en este caso cambiar el ADN, el sistema operativo. Para nosotros el genoma de una célula es un sistema operativo y podemos introducir diferentes piezas de ADN, diferentes programas genéticos para modificar el comportamiento de esa célula. Entonces, lo que estamos haciendo es programando una célula. Entonces, estamos viendo una célula como un hardware, como un dispositivo que podemos programar. Sí. Podemos programar con muchos diferentes objetivos, para conseguir que produzca un compuesto químico, conseguir que esa célula sea una factoría que podemos programar para nuestro interés. Vale, y normalmente, ¿qué trabajáis con organismos bacterianos? Por ejemplo, que a lo mejor son más fáciles de reproducir en el laboratorio y que Sí, puedan sí. producir ciertos ingredientes interesantes. Sí, sí. Generalmente, a ver, nuestro laboratorio es un laboratorio in silico. Nosotros trabajamos con modelos matemáticos, Ujú. modelos computacionales, con Sí. ordenadores, hacemos simulaciones y generalmente trabajamos con grupos de biología sintética que trabajan con bacterias habitualmente. Entonces trabajamos en biología sintética microbiana, digamos. Vale, y este campo es, como hablamos antes, está un poco dominado por ingenieros, ¿no? Que luego, al fin y al cabo, son organismos biológicos los que participan en estos experimentos y en estos productos finales. Pero entonces el diseño modular de sistemas es algo es clave en ingeniería, ¿no? Porque los componentes modulares no cambian sus propiedades cuando se intercambian con otros. Así los ingenieros pueden construir aviones, barcos y puentes usando los mismos tornillos y placas metálicas o lo que sea. Y esta modularidad ayuda a los ingenieros a poder predecir cómo volará el avión en su día. Y la biología sintética, ¿cuáles serían entonces los equivalentes a estos componentes modulares? Bueno, ojalá que la biología fuese tan modular como los dispositivos que ingenia un ingeniero aeronáutico, un ingeniero de caminos, cuando Ujú. construye un puente, un edificio. Ojalá. La, Sí, la evolución es el mecanismo que diseña cualquier organismo vivo. Y la evolución es muy sucia y muy sí. eh, que manipula cualquier elemento de un diseño. Entonces, sí hay elementos que son modulares en cualquier organismo vivo, digamos, en el genoma o en el sistema operativo de cualquier célula, Ujú. pero la evolución es la que modula todo el comportamiento de un ser vivo. Entonces, nosotros como ingenieros tenemos que tener en cuenta, tenemos que añadir a la evolución como un elemento de diseño adicional. Y en Ujú. ningún otro campo de la ingeniería se ha trabajado con la evolución. Bueno, en inteligencia artificial sí. De hecho, Ya. tenemos un campo en la inteligencia artificial que se llama la computación natural, en el que nos hemos inspirado en los procesos evolutivos, en la evolución natural, en la selección natural, Sí. para diseñar algoritmos y resolver problemas. Entonces nosotros
inspirado en el campo de la inteligencia artificial clásica en los procesos de selección natural. Entonces, en biología sintética tenemos que incluir a la evolución, los ingenieros tenemos que incluir a la evolución como elemento de diseño. Y eso es una parte compleja que está en desarrollo, no es algo resuelto, ¿eh? Es algo que estamos en ello. O sea, si la evolución es lo que ha provocado que aparezcan ciertos componentes interesantes en biología, adaptativos y, bueno, de ventajas para el organismo, ¿vosotros cómo conseguís, cómo se aplica la inteligencia artificial a la hora de crear este cuello de botella evolutivo en el ordenador? La inteligencia artificial, en concreto el aprendizaje automático y más recientemente el aprendizaje profundo, nos permite entrenar algoritmos con capacidad predictiva. Entonces, dado una secuencia de ADN que codifica una determinada función, Sí, nosotros podemos entrenar un algoritmo que nos diga para una secuencia de ADN determinada cuál va a ser su funcionalidad más probable. Entonces, esto con estos algoritmos puede ayudar a acelerar el proceso de diseño de nuevas funcionalidades. vale, Es un modelo caja negra en el que entrenamos una red de neuronas, un modelo de sí, aprendizaje profundo, en el que con diferentes resultados de experimentos previos, experimentos de biología, sí. experimentos en laboratorio, podemos entrenar un algoritmo que prediga cómo se va a comportar determinada cadena de ADN. O sea, Entonces, vosotros eso nos permite cogéis, acelerar los experimentos y ganar más información y claro, guiar a los experimentalistas en los futuros experimentos que tienen que diseñar. ya, ya, sí, en el futuro yo creo que muchos de los experimentos se van a hacer en el ordenador mientras estás en casa. Pero bueno, de momento también hay que verificar esos modelos, ¿no? Porque vosotros lo que hacéis es, entonces, coger bases de datos de genes, ¿no? Que codifican para X proteínas, cada uno de ellos, y entonces estas proteínas tienen estas funciones, con lo cual el organismo se comporta de este modo o responde a ciertas señales de este modo. Entonces vosotros computáis todo eso y predecís una nueva secuencia o un poco diferente qué tipo de proteína y con lo cual qué función tendrá esa proteína en el organismo. Exacto, exacto. Estos algoritmos lo que hacen es eh, aprenden con datos. Cuando tenemos muchos datos, como ahora hay muchos experimentos, tenemos muchos resultados de experimentos anteriores, todo el Sí, mundo accedemos a bases de datos enormes, podemos entrenar a algoritmos para que aprendan determinados patrones y sepan clasificar la información que hay de experimentos previos sí, y sean muy útiles a la hora de predecir cómo se van a comportar determinadas cadenas de ADN o determinados programas genéticos. claro. He visto también un ejemplo curioso de inteligencia artificial en un artículo que salió hace poco, de una inteligencia artificial que, bueno, el título quizás sea un poco clickbait, pero es un poco lo que hacía. Una inteligencia artificial diseña una enzima, que como se ha hablado antes en este programa, una enzima es una proteína que tiene actividades catalíticas que digiere plásticos, ciertos tipos de plástico. Y en este artículo lo que hacían era, eh, había ya una enzima natural que digería ciertos tipos de plástico, entonces con muchos datos que no sé muy bien de dónde lo sacaron, hicieron ciertas mutaciones a esta enzima que era capaz de ser más eficiente y de trabajar a temperaturas más bajas, con lo cual era más fácil digerir más plástico y demás. Pero un ejemplo muy interesante de cómo la inteligencia artificial puede darte respuestas que tú no, vamos, que son difíciles de imaginar como experimentalista. Pero también cuando lees artículos científicos, la gente que reporta datos puede ser de muchas diferentes maneras y no todo tiene por qué ir a acabar a una base de datos, al menos como se reporta la literatura hoy. Entonces, ¿hasta qué punto es necesario herramientas de encontrar ciertas cosas en el texto o de recopilar datos de artículos que están formateados de manera diferente para poder tener un montón de datos que darle a estas inteligencias artificiales que sean capaces de contestar preguntas? Sí, esa es otra área de trabajo en el campo de la inteligencia artificial, todo el procesamiento del lenguaje natural, intentar extraer información de documentos, de información formateada en documentos o en gráficos o en texto, e intentar sintetizar bases de conocimiento a partir de esa información y que eso sea útil para ayudar a los experimentalistas a mejorar sus experimentos y a obtener más información. Sí, yo creo que los experimentos no se van a acabar nunca, por supuesto. Yeah. Lo que sí yo creo que es que
cada vez más la inteligencia artificial va a ayudar a acelerar los procesos de descubrimiento de nuevas moléculas o de nuevos fármacos. Sí, sí, ¿Por qué? sí. Porque vamos a poder guiar, con los algoritmos de inteligencia artificial, vamos a poder guiar de manera más efectiva todos los procesos de búsqueda de esas nuevas moléculas. Y se van a integrar con los procesos también de evolución dirigida para buscar nuevas enzimas Claro. o nuevas proteínas. O sea, va a Sí, haber una confluencia in silico y in vitro o in vivo. sí. De hecho, estos procesos de evolución dirigida que ocurren en el laboratorio ahora mismo también son de caja negra. Es decir, tú quieres encontrar algo que se una a esta proteína, ¿no? Una secuencia de ADN o otra proteína mismamente. Entonces tú mutas aleatoriamente, tiras ahí y le pones ciertas condiciones, como ocurriría en un proceso de evolución natural dirigido, pero no sabes muy bien lo que pasa tampoco. Entonces, esto es fácilmente sustituible por Claro, un ordenador que lo haga más rápido. claro, porque nuestros algoritmos nos van a poder decir con cierta exactitud qué mutaciones son las más interesantes para alcanzar la funcionalidad que estamos buscando. Entonces van a guiar el proceso de búsqueda. Entonces no va Ya. a ser una búsqueda aleatoria totalmente ciega con los procesos de evolución dirigida clásicos, sino que vamos a poder guiar la búsqueda en las zonas más interesantes. Claro, claro. Eso va a Esto, acelerar procesos de búsqueda y de nuevas moléculas. esto tiene mucha relación con algo que hablamos ya anteriormente en este programa, como son porque recordemos que en la biología las funciones de las moléculas vienen altamente determinadas por su estructura. Estructura determina función. Estructura tridimensional de unas proteínas que se unen a cierto sitio, con lo cual son capaces de catalizar una reacción, de transportar algo, de polimerizarse, de hacer las funciones vitales para el organismo. Entonces, muchas veces, sobre todo en el caso de las proteínas, es muy difícil predecir la estructura y con lo cual la función que va a tener cierta proteína, si solo Era conoces muy la difícil. memoria. Era cierto. Bien, bien corregido ahí hasta que llegó AlphaFold. Hasta que llegó AlphaFold, que si no me equivoco, AlphaFold y AlphaFold 2 fueron, porque antes había otro tipo de algoritmos que intentaba predecir estructura terciaria, pero estos fueron los primeros basados en inteligencia artificial y deep learning. Sí, bueno, los primeros no, pero sí, estos son muy sofisticados y estos han supuesto un salto cualitativo en la capacidad predictiva. Es decir, estos algoritmos ya, digamos que ya son el estado del arte y Sí, tienen una capacidad predictiva tan grande y tan exacta sí. que han terminado el área. O sea, ya no hay ese problema. Ahora ya podemos predecir in silico la estructura tridimensional de las Y proteínas. sí, de hecho, ahora tienen el servidor abierto, tú puedes meter la secuencia de proteína que quieras con la que estés trabajando y te va a devolver una estructura que probablemente, aunque no se haya testeado experimentalmente, se parezca bastante a la realidad, ¿no? O a la estructura cristalizada. Eh, Alfonso, ¿tú sabes o qué crees que hace estos algoritmos tan potentes comparado con los anteriores que se hacían? Bueno, son algoritmos muy complejos, ¿eh? Son algoritmos muy complejos que integran todas las últimas tecnologías en aprendizaje profundo, en técnicas de deep learning e inteligencia artificial. Sí, Y bueno, ha sido una labor de diseño y de trabajo de un grupo muy potente durante varios años. ya. Y a ver, el algoritmo no es nada sencillo de explicar, tiene diferentes partes y yo creo que probablemente reciban un premio Nobel por ese trabajo. Gente de informática va a recibir un premio Nobel probablemente. En medicina o algo así, o en química. Exacto, exacto, exacto. Qué curioso. Sí, sí. Sí, 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 sí. Está claro que el campo está dominado por los ingenieros, bueno, por los que son capaces de entender y escribir estas redes neuronales. Yo en su día vi una presentación del grupo que lo hacía y explicaba el algoritmo y no me quedó muy claro, la verdad. Sí, es muy complicado. Tiene muchas Sí. etapas, es muy complicado, la verdad. Pero Pero lo que bueno, está claro es que funcionaba, porque a mí me enseñaba la estructura cristalina o de cryo-EM de la proteína y al lado ponía la estructura predicha y eran muy parecidas, altamente, 90%, más del 90% más parecidas. Eh, bien, en qué otros campos de la biología sintética crees que la inteligencia artificial tiene mucho tirón, tiene muchas oportunidades? eh, yo creo que en casi todos, porque la inteligencia artificial, en concreto las técnicas de aprendizaje automático y aprendizaje profundo, nos van a permitir trabajar con todos los datos que se generan experimentalmente Sí, para hacer modelos predictivos, sí, incorporarlos
en los experimentos, a la hora de guiar los futuros experimentos. Entonces nos va a permitir acelerar todos los trabajos a la hora Ajá. de descubrir nuevas moléculas, a la hora de describir nuevas rutas metabólicas, a la hora de encontrar lo que queremos hacer, podemos procesar de manera mucho más sofisticada todos los datos que vamos generando. Ujú. La inteligencia artificial nos va a permitir eso. Los algoritmos nuestros de inteligencia artificial nos permite acelerar todo lo que son los experimentos y el proceso científico. Ya entiendo. Y vosotros que en vuestro laboratorio, ¿qué más interés, tenéis algún interés en alguna aplicación concreta de a lo mejor desarrollar comunidades de organismos que son capaces de trabajar juntos para solucionar algún problema o algo similar? Sí, a mí me gusta mucho la biología sintética, el diseño de dispositivos genéticos, ya sea in vitro o in vivo, y la programación de consorcios microbianos. Tenemos Ajá. un simulador que nos permite simular cómo se comportan determinados consorcios microbianos. Somos capaces de simular las interacciones metabólicas entre esas diferentes bacterias y nuestro objetivo es programar esos consorcios microbianos, programar sistemas multicelulares. Para ello hacemos modelos matemáticos, hacemos simulaciones, desarrollamos software Ujú. y bueno, pues eso es una de las aplicaciones que tenemos, la simulación. Y por otro lado, pues en el campo del diseño de circuitos genéticos hemos diseñado lo que denominamos antibióticos programables, Eso que es. son, sí, antibióticos programables vivos. En realidad lo que hicimos fue con el grupo, con el Instituto Pasteur, con el grupo de Didier Masel, publicamos hace un par de años en Nature Biotechnology, diseñamos o programamos unas bacterias que llamamos bacterias centinela, que tienen una toxina dentro inactiva. Y entonces esas bacterias, mediante conjugación, transmiten a las bacterias vecinas esa toxina. Si las bacterias vecinas son malas o virulentas o con Sí. ciertas propiedades malas, esa toxina se activa y se mata a las bacterias vecinas. Si las bacterias vecinas son buenas, la toxina no se activa y no mata a las malas. Entonces tenemos un antibiótico selectivo, ¿no?, que minimiza la aparición de resistencias y digamos que hace un diagnóstico en vivo. Hace un diagnóstico en Ya. vivo. Si las bacterias vecinas son malas, las mata. Si las bacterias vecinas son buenas, no las mata. O Entonces, sea, eso es como, es la propia bacteria que intenta entender su entorno, intenta obtener señales de su entorno y en función de eso toma una decisión de si soltar la toxina o no. exacto. Eso es lo que llamamos inteligencia artificial en vivo. Sí, Entonces, nosotros intentamos diseñar ese tipo de circuitos. Estamos trabajando en esa área, ya. haciendo diagnóstico en vivo y entrega de fármacos, en este caso de antibióticos o una toxina, solo cuando el diagnóstico sea positivo. Madre mía, vaya locura. Y eso, claro, es que yo imagino que el comportamiento este a nivel de población pues requiere cierta división, ¿no? De unas bacterias, en este caso, bueno, las bacterias malas que tienen unos patrones de expresión genética que a lo mejor secretan ciertas proteínas, con lo cual tú puedes identificarlas. Y luego está la bacteria que se encarga de comprender estas señales y producir la toxina. Entonces, claro, ahí hay muchos componentes, ¿no? No es sencillo. Entonces, este trabajo que lo hicisteis, modelando primero todos estos componentes en ordenador antes de ir al laboratorio y poneros Bueno, a pipetear. no, primero fue diseño de papel, en realidad. Fue un poco diseño de los circuitos genéticos y hablar con los microbiólogos. Yo diseñaba unos circuitos, los microbiólogos me decían, no, no, eso no va a funcionar. O lo intentábamos, no funcionó, dimos muchas vueltas, ¿no? Porque Sí. del papel, de lo que hacemos los ingenieros, de los diseños que hacemos nosotros, a lo que realmente funciona, pues dimos muchas vueltas. O sea, no fue un Sí, sí, trabajo sí. fácil. Y ahora sí tenemos ya el simulador adecuado para poder simular y predecir cómo se comportarían determinadas bacterias centinela. En el momento que hicimos este diseño no teníamos ese simulador. Hoy en día sí Bien. podríamos predecir determinados comportamientos. Tenéis algo también escrito por ahí que se llama plaswires, ¿no? Plasmid wires. Plasmid son plásmidos que se refieren a ciertos componentes del genoma de bacterias, que son ADNs circulares que pueden ser más o menos grandes y codifican por más o menos números de genes, ¿no? ¿Y a qué se refiere exactamente este término de plásmidos como cables, por así decirlo? Sí, sí, bueno, Plaswise era un proyecto europeo que coordiné yo, en que estaba este grupo de Pasteur, del Instituto Pasteur de Didier Masel, estaba también Fernando de la Cruz, de Cantabria, que es experto en conjugación, y estaba también el grupo de Jim Hasselhoff en la Universidad de Cambridge. En este Sí, proyecto, en realidad, lo que queríamos hacer era intentar
programar la conjugación, el evento o el hecho de que las bacterias se comunican entre sí, transmitiéndose esas piezas de ADN circulares, esos plásmidos. Entonces, si podemos controlar la sí. transmisión de plásmidos, pues podíamos distribuir esos programas genéticos en una población de bacterias. Anda, o sea, Desde el punto de vista de ingeniería, es como programar un computador multicelular. Podemos anda. distribuir piezas de ADN, diferentes programas genéticos en una población. Hostia. O Ese sea, era el entonces, objetivo del proyecto. estas Sí, bacterias se pasaban de manera específica la información de unas bacterias a otras. O sea, como exacto, toma las instrucciones para hacer esto tú y toma tú las instrucciones para hacer esto tú. exacto. ¿Y cómo conseguíais que esa transmisión de información fuese selectiva? Pues en función de determinadas señales se activaba o no el proceso de conjugación. Madre mía. Esto es a lo que se refiere la computación bacteriana, ¿no? Sí, más o menos, exacto. Sí, computación multicelular bacteriana. Sí. Es algo que, fíjate, que empezamos hace muchos años y seguimos trabajando en ello, porque no es fácil, ¿eh? O sea que ahí Seguro tenemos que todavía no. resultados sin publicar que espero que salgan pronto. ¿Hasta qué punto? Porque nosotros, al fin y al cabo, somos un organismo, que somos un conjunto de células que se comunican y están especializadas. Entonces, ¿hasta qué punto cuando hacéis algo así no se puede considerar que tenéis un organismo nuevo en vez de un montón de bacterias hablando, sino, no sé, Sí, un sí, algo, sí, ¿no? sí. Un nuevo ser que es un organismo compuesto de muchas células que trabajan de manera, en cierto modo, coordinada, porque son capaces de especializarse en diferentes acciones. Entonces, estáis creando un nuevo tipo de organismos Sí, sí, plurimulticelulares. sí, bueno, en realidad, a ver, no nuevo, sino que estamos intentando reprogramar cómo se comportan los consorcios microbianos. Las bacterias ya lo hacen de por sí, ¿no? Cuando se Sí. estructuran en forma de en biofilms, ellas ya intentan colaborar y Mm. para ser más eficientes y sobrevivir mejor. Entonces, nosotros estamos intentando reprogramar ese comportamiento colectivo de las bacterias, los Sí. sistemas microbianos. Sí, Un, sí. un ejemplo también muy curioso de comunicación entre organismos se da en el caso de los hongos a veces, que forman redes muy extensas, siendo un solo organismo, ¿no? Pero muchas células que son capaces de comunicarse a lo mejor a través de la superficie de un bosque entero. Y, y son capaces, es que había visto un experimento de unos científicos que ponían alimento para el hongo distribuido de una manera que se parecía bastante a ciertos problemas en el metro de Tokio. Y entonces el hongo era capaz de crecer de manera muy eficiente para llegar a estos alimentos, que eran como las paradas, de manera más eficiente que como tenían construido el metro de Tokio. Entonces, con lo cual era capaz de resolver ciertos problemas. Imagino que también esa inteligencia, pues es interesante para la inteligencia artificial que siga aprendiendo. Sí, sí, sí. Digamos que eso puede ser, podemos considerarlo como inteligencia artificial en vivo o una forma de resolver un problema por parte de la naturaleza, ¿no? Como la naturaleza, como un organismo vivo, es capaz de ramificarse y explorar diferentes caminos para resolver un problema en grafos, ¿no? Que es Sí, lo que hace el hongo. Sí, sí, es un tema interesante. De hecho, nosotros en ingeniería informática miramos también a la naturaleza para inspirarnos en cómo resolver problemas. Y a ajá, veces diseñamos algoritmos inspirándonos en la naturaleza. sí, Diseñamos algoritmos que nosotros en nuestra área de inteligencia artificial denominamos algoritmos genéticos que están inspirados en los procesos de selección natural, evolución y selección natural. ajá, O sea que los ingenieros también miramos a la naturaleza para inspirarnos en cómo claro. resolver problemas, que es un campo que se denomina computación natural, Sí, bueno, que también es otro campo sí, de... se da en muchos organismos, también se da en termitas, en abejas, que tienen como unas señales muy básicas para comportarse entre ellas, para comunicarse entre ellas, pero son capaces de al final desarrollar o llevar a cabo tareas que incluso para ser un montón de seres humanos serían difíciles, como las termitas que construyen unas cosas mucho más altas en escala de lo que nosotros jamás hemos construido. Hoy en día, cada vez es más barato y fácil obtener secuencias de genomas, ¿no? Hace muchos años era muy costoso y llevaba mucho tiempo secuenciar el genoma. De hecho, el proyecto del genoma humano tardó bastante en llevarse a cabo. Pero hay unas nuevas máquinas de secuenciación que leen 1 billón de nucleótidos por $5, unas nuevas, que me parece una locura. Para comparar, el genoma humano tiene como unos 3 billones de estos nucleótidos, con lo que en poco tiempo podemos tener leídos muchos genomas por nada y menos.
Y ahí todos esos datos se pueden empezar a trabajar con inteligencia artificial, porque son muchos y hay mucho que ver. ¿Y cómo ves tú que este progreso puede cambiar la medicina tal y como la conocemos ahora? Sí, la lectura de ADN, secuenciar ADN, sí, cada vez es más rápido, cada vez es más eficiente y va a ayudar muchísimo, por supuesto, para generar datos ADN de cualquier organismo vivo. Eh, Creo que quizás uno de los cuellos de botella que tenemos ahora, digamos, en la biología sintética, es la escritura de ADN, es sintetizar ADN. El Ujú, proceso de síntesis de ADN no está escalando igual que la lectura de ADN. ujú. Escribir ADN sigue siendo todavía relativamente complejo y Sí, relativamente caro, sí, pero con el tiempo será más barato y ahí sí cambiará, eso sí sí, será un cambio de paradigma tremendo porque podremos escribir nuevos genomas sí. por completo a medida. La síntesis de Organismo. ADN química está claro que es un cuello de botella. De hecho, en nuestro laboratorio llevamos sufriendo con ello mucho tiempo y ahora, de hecho, tenemos un nuevo método para sintetizar ADN, incluso con muchas copias, que el cual estamos optimizando y esperemos que salga una buena publicación en su momento porque es más barato que la síntesis química de fragmentos grandes. Pero si no, no es lo mismo leer que sintetizar. Si quisiéramos sintetizar un genoma entero, nos llevaría, si por ejemplo, para que la gente se haga una idea, sintetizar un fragmento de doble cadena de ADN ahora mismo de 1000 bases, 1000 nucleótidos, 1000 pares de bases, cuesta algo más de $1000, pues imagínense 3 billones y que además sea correcto a la primera. Sí, Pues fíjate que Néstor, hay un proyecto, el Genome Write Project, que está liderado por George Church en Estados sí, Unidos, George Church de la Universidad de Harvard, que pretenden escribir genomas de manera rápida y barata, en un plazo de 10 años. Entonces, cuando eso se alcance, si se alcanza, es complejo, pero hay mucha gente intentándolo, sí, eso cambiará la forma en la que hacemos la ingeniería claro. genética. Claro, porque podemos escribir el genoma del mamut, por ejemplo, Exacto, de cualquier organismo y hacer o un... cualquier variante. Hostia. En eso hablaba George Church en su libro Regénesis o Regénesis, el cual, para la gente que esté interesada, pues es una lectura muy recomendada. A veces un poco técnica, pero pone muchos ejemplos de lo que el futuro de la biología sintética puede conseguir. Y uno de esos ejemplos más claros era eso, volver a traer al mundo especies extintas, siempre y cuando pues conozcamos su genoma. El del mamut es más sencillo en este caso porque se parece bastante al del elefante y creo que son capaces de investigar las mutaciones donde serían y tal, para que en vez de tener un elefante tengas un tal. Pero bueno, Jurassic Park también igual podría ser alguna opción. No sé si hay algún genoma por ahí enganchado en la savia de algún árbol de Sí, un dinosaurio que sí, podamos traer de sí, digamos nuevo. que ese es como el ejemplo que se ha puesto un poco, que es como más prosaico, más para ciencia ficción, pero en realidad ahora mismo con CRISPR podemos editar, hacer cambios puntuales en un genoma, pero Ujú. cuando podamos escribir el genoma completo, pues eso Sí, es como, podemos escribir un libro entero, no hacer cambios tipográficos en el libro, sino que podemos escribir el libro completo. Y dentro de unos años podremos escribir el libro completo de muchos organismos vivos. Y eso cambia por completo la perspectiva de la biología sintética. ya. Y creo que no estará lejos eso. Es muy complejo, muy complicado, pero creo que se conseguirá. Sí, y la inteligencia artificial tiene mucho que decir ahí. Sí. Em, bueno, como hoy tenemos poco tiempo, para acabar, me gustaría hacer una última pregunta, la cual no es de fácil respuesta, sino más abierta a diferentes opiniones que me gusta escuchar de diferentes científicos. Para ello me gustaría citar a Carl Sagan, que dice, vivimos en una sociedad absolutamente dependiente de la ciencia y la tecnología, y a pesar de ello, nos las hemos arreglado ingeniosamente para que muy poca gente pueda entender la ciencia y la tecnología. Esto es una clara receta para el desastre. ¿Qué opinas tú, Alfonso, en este caso y cómo crees que se puede acercar la ciencia y la tecnología un poquito más a la sociedad? Bueno, creo que, por ejemplo, lo que estás haciendo tú, que eres un científico que hace divulgación, creo que es una tarea fundamental que muchas veces los científicos no tenemos en cuenta ni valoramos lo suficiente.
Creo que la divulgación científica es fundamental. Creo que las sociedades educadas en ciencia valoran nuestro trabajo y para conseguirlo tenemos que divulgar y tenemos que expresar en términos que la sociedad comprenda lo que estamos haciendo, para Sí, que sepan lo relevante de las investigaciones que hacemos. Y a veces no hacemos ese esfuerzo porque nosotros generalmente hablamos para otros científicos, no hablamos para un ciudadano normal, que no ya. tiene por qué ser un erudito en ciencia. Entonces tenemos que hacer ese esfuerzo en saber comunicar lo que estamos haciendo. Y bueno, yo te agradezco mucho la invitación y tu trabajo en este podcast porque es muy importante. Vale, sí, muchas gracias. Creo que también algo que puede jugar un papel aquí es intentar desafiar un poco el sistema que tenemos de revisión por pares a veces en los artículos. Que tres personas muy especializadas en un tema decidan lo que al final es verdad o no, pues me parece, a veces, obviamente se necesita una revisión muy al detalle de cualquier artículo científico, pero estas iniciativas que ya llevan unos años de poner los artículos abiertos para que todo el mundo los lea antes de que pasen este proceso de revisión por pares, me parece que también puede jugar un papel a la hora de enganchar o intentar que otros científicos o otros ciudadanos que puedan tener ciertas habilidades, por ejemplo, si hay gente que está hablando de datos epidemiológicos de las vacunas, ¿no? O algo así, pues que a lo mejor lo pongan en esos servicios de preprint, se llama en inglés, en español ahora no me sale cuál sería el concepto, pero cualquiera que tenga conocimientos técnicos puede ir ahí y mirar, un matemático puede revisar si las estadísticas están bien hechas en estos estudios epidemiológicos, o así puede haber muchos ejemplos. Entonces creo que esto también es una buena opción para que la ciencia sea un poco más escrutinizada a nivel de la sociedad y que llegue un poquito más a todo el mundo. Sí, sí, no, estoy de acuerdo, Néstor. Sí. Eh, eh, yo entiendo que la mayor parte de la financiación, por ejemplo, de mi grupo y de muchos grupos científicos es dinero público y tenemos la obligación de que los resultados científicos que generamos sean de acceso abierto para otros grupos científicos y para la Sí, ciudadanía en general. Creo que es una obligación moral. A ver, la Unión Europea lo exige, el gobierno español en la mayor parte de las convocatorias exige que distribuyamos en abierto, en acceso abierto y gratuito, los resultados de nuestras investigaciones. sí, Entonces, creo que eso es un primer paso para que se difunda bien el conocimiento que generamos básicamente con dinero público. sí. Es importante. Claro, claro, eso es importante tenerlo en cuenta. Sí, porque es como dices tú, a veces los científicos estamos como en ciertas burbujas, sobre todo cuando trabajas en cierto tipo de investigación básica, en la que a lo mejor las aplicaciones directas no son tan importantes inmediatamente, sino descubrir para luego generar otros componentes de información o similar que otros científicos puedan adoptar como ideas y darle una salida comercial o a nivel de medicina o lo que sea. Entonces, yo creo que recae sobre nuestros hombros el hacer este esfuerzo, pero tampoco nadie nos lo dice, ni nadie nos enseña, ¿no? Entonces creo que ahí hay un poquito hay un salto de caballo entre sociedad y ciencia que hay que intentar tender puentes, ya seas ingeniero, biólogo o lo que sea. Sí, 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 bueno, Néstor, fíjate, lo irás viendo en tu carrera científica futura. Al final, a los investigadores se nos exige que seamos como Superman, tenemos que saber hacer de todo, desde Eso es cierto. divulgar, desde ser unos científicos muy creativos y muy buenos, ser buenos profesores, ser buenos empresarios, porque ahora nos piden que hagamos modelos de negocio, aunque hagas investigación básica, te dicen que tienes que hacer como una bola de cristal y predecir cuál va a ser el impacto económico de tus investigaciones. Entonces, nos piden que hagamos de todo. Es muy Y hombre, difícil eso. uno nunca es bueno en todo, pero por supuesto estoy de acuerdo contigo que el esfuerzo en divulgación no ha estado suficientemente valorado ni se nos exige. Ya, Habitualmente no se nos exige y no, debería exigírsenos que hagamos esa labor de comunicación con sí, la ciudadanía, que al final es la que decide los presupuestos ya. en ciencia. O quizá debería de haber también otros cuerpos ahí en el medio, como por ejemplo hay científicos que se dedican a ser abogados y a ser consultores en cuanto a patentes o en cuanto a lo que dices tú de modelos de negocio o salidas comerciales de diferentes investigaciones. Quizá debería haber también
un tipo especializado de científicos que tengan un conocimiento general y que su obligación única sea la divulgación a nivel periodístico y en ciertos medios. Entonces, quizá habría que generar nuevos trabajos que se encarguen de hacer esto, porque como dices tú, los científicos, por lo general ya tenemos bastante en el plato y no es fácil, ¿sabes? Porque tienes que centrarte en lo tuyo si quieres poder seguir haciéndolo. Eh, de Sí, esto claro. sabrás mucho, entonces, claro, tampoco se puede hacer todo. Sí, 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 exacto, exacto. Al final es que hay gente que es muy buena comunicadora, hay gente que no, pero por supuesto es una labor fundamental que tenemos que poner mucho en ello porque es imprescindible para que las sociedades valoren la ciencia, valoren la investigación científica y convenzan a los políticos de que hay que Hay que financiarlo. invertir ahí. Exacto. Habrá que invertir. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias, Alfonso, por venir y un Muchas abrazo gracias a a ti, todos los Néstor. oyentes. Muchas Hasta gracias. luego.